Entonces, estos linfomas primarios generalmente se localizan alrededor de los ventrículos, como ven en esta imagen. Está alrededor de los ventrículos, ¿no? Son imágenes algo nodulares que pueden ser únicas o múltiples, como ven ustedes acá, y se caracterizan porque captan intensamente el contraste, así como ven, ¿no? Son como unos copos de algodón, así le dicen, ¿no? Entonces es una imagen sugestiva de un linfoma. En la neuroimagen dice, ¿no? Son masas que usualmente comprometen, ¿no? La sustancia profunda, gris, ¿no? Profunda, las regiones periventriculares, el cuerpo calloso. La cantidad de edema es variable. Dice que la mayoría de los linfomas, ¿no? La captación es homogénea y densa, así como han visto en la imagen, ¿ya? Aquí tenemos otros linfomas primarios, miren cómo puede comprometer el cuerpo calloso también, ¿no? Ahí ven, ¿ya? Linfomas primarios, ¿ya? Son generalmente periventriculares. Algo que les quiero mencionar antes que me olvide de los linfomas primarios es que estos tumores son muy sensibles a los corticoides, ¿ya? Son muy sensibles. Entonces, ¿no? Similar pues al tratamiento, ¿no es cierto? Parte del tratamiento de los linfomas sistémicos se usan corticoides, ¿no es cierto? Entonces, les voy a contar un caso muy brevemente. Tuvimos una paciente que venía por una historia de 2 meses de hemiparesia, ¿ya? Era una hemiparesia izquierda, si no me equivoco. Entonces el paciente llega y se le ve una lesión más o menos parecida a esta que está aquí en la foto, ¿no? Con un poco más de edema, ¿ya? Entonces pasa pues a neurocirugía y le ponen corticoides, ¿no? Le dan antiepilépticos, ¿no? Y lo preparan para biopsia. Entonces le hacen la biopsia, va a la biopsia anatomía patológica y salen cambios inespecíficos, ¿no? Gliosis, ¿no? Una cosa inespecífica, ¿no? Entonces, bueno, dicen, no es tumor, probablemente sea una TB, ¿no? Entonces, bueno, se le explora obviamente el resto, ¿no? Para ver si hay si es una metástasis o algún otro problema y no se encuentra nada especial y se decide empezar tratamiento específico, ¿ya? Entonces, el paciente empieza el tratamiento específico y hace una reacción adversa, hace rash, ¿ya? Para su suerte. Entonces, hizo rash, entonces se suspende el tratamiento anti-TB y se le trata de hacer un esquema especial, ¿no? Entonces, ¿no? Porque así es, ¿no? Cuando los pacientes hacen RAFA, ¿no? Se les empieza uno por uno, entonces progresivo, etcétera, ¿no? Entonces el paciente otra vez empieza con uno, con otro y otra vez hace el RAFA, ¿no? Entonces se le intenta dar un esquema alternativo, ¿no? Pero obviamente usted, como comprenderán, el tiempo va pasando, ¿no? Entonces la paciente pues se aburre, ya no quiere saber nada y mejora su hemiparesia y pide su alta voluntaria, ¿no? Entonces ya el paciente se va y bueno, se le dice de todas maneras que vuelva a un control, ¿no? Entonces la paciente vuelve como a los, no sé, 3 meses, ¿ya? Porque otra vez su hemiparesia, ¿no? Había empeorado. Se le hace otra imagen y nuevamente se ve una lesión que ya era más grande y con edema, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente se le ponen corticoides, antiepilépticos, etcétera, y se le prepara para otra biopsia. Se le hace la otra biopsia y sale lo mismo, gliosis inespecífica, que no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, ya pues como no había algo contundente, ya se pide la evaluación de varios médicos, ¿no? Entonces los neurocirujanos dicen, no, ya no es un tumor, eso que lo maneje medicina, infectología, neurología, no sé, ¿no? Ya no saben qué hacer con el paciente, ¿no? Entonces se evalúa bien el caso y lo que planteamos nosotros fue que el paciente probablemente tenga un linfoma y que por el corticoide no estaba saliendo el resultado en la biopsia, ¿no? Entonces se discutió el caso con algunos otros colegas y finalmente se planteó eso, ¿no? La muestra se envió a España para que se haga un estudio especial, ¿no? Y allá, de acuerdo a las características, se concluye que es un linfoma primario, ¿no? Entonces, estos tumores son muy sensibles a los corticoides. Ustedes le dan corticoides hasta desaparece, ¿ya?
y bueno, parece pues que fue un éxito, ¿no? ¿No? Entonces, y algunos pueden recibir tratamiento, por ejemplo, de TB, y no es una TB, y muchas veces se da corticoides en esos tratamientos, ¿no es cierto? Y es más el corticoide y no lo otro, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Muy bien, vamos a ver los tumores de la glándula pineal. Esos tumores también son muy poco frecuentes, 1% de todos los tumores, y existen dos grupos dentro de estos tumores. Uno que son derivados de células germinales y el otro que son derivados de las células propiamente de la glándula pineal. La mayoría de los tumores son dependientes de células germinales. Dentro de estos tumores de las células germinales, el más frecuente es el germinoma. Eso es lo que ustedes les pueden preguntar, ¿no es cierto? Dentro de los tumores germinales, que son la mayoría de tumores de la glándula pineal, el más frecuente es el germinoma. ¿Ya? Afecta un poco más a los varones, ¿ya? Y alrededor de la segunda década. Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Es una imagen que está pues donde corresponde la glándula pineal, ¿no es cierto? La glándula pineal está a este nivel más o menos, ¿no es cierto? Y ahí está el tumor, ¿sí? Que capta contraste. Y vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Es un niño de 10 años que se presenta con una historia de 18 meses de cefalea, fatiga y diplopia. ¿Por qué creen que tiene diplopia? Claro, aquí está el mesencéfalo, ¿no? Y está comprimiendo seguramente en parte el mesencéfalo, ¿no? Por ahí debe tener problemas visuales, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve la lesión, ¿no? Y cuando se le opera, dice, ¿no? Aquí está, ¿no? El resultado fue un germinoma, ¿ya? O sea, es un tumor de glándula pineal, ¿no? Y el germinoma es el más frecuente, ¿ya? Dice, ¿no? Los germinomas pineales no son encapsulados, por lo tanto, se pueden diseminar tempranamente, ¿ya? ¿A dónde? Al tercer ventrículo, porque ahí nomás está el tercer ventrículo, ¿ya? Y a través de eso también hacia el espacio supraranoidea, ¿no? Y podría comprometer también el parénquima, ¿ya? O sea, estos tumores pueden dar metástasis dentro del cerebro. ¿Está bien? Y el segundo tumor más frecuente es el teratoma, ¿no? O sea, primero el germinoma, después el teratoma. ¿Está bien? Luego, dentro del otro grupo, que son los tumores propiamente del parénquima pineal, ¿no? Uno de los más frecuentes es el pinealoblastoma, que es un tumor PNET, un tumor neuroectodérmico primitivo, ¿ya? Es un tumor, ¿no? Altamente celular, igualmente tiende a diseminar tempranamente a través del espacio supraranoideo, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el pineoblastoma, ¿no? Ahí está, miren, pineoblastoma, ¿ya? Ahí está, el tumor, ¿no? Entonces dice, ¿no? El tumor comprime el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo está acá, ¿no? El tectum, esta parte, ocluye el acueducto de Silvio, ¿no? Invade el tercer ventrículo, ¿no? Entonces puede dar hidrocefalia. En esta parte de acá, en el tectum, ¿no? Lo que produce es este cuadro clínico, el síndrome de Parinao. ¿Por qué se caracteriza eso? Porque el paciente no puede mirar hacia arriba. Aquí le están pidiendo al paciente que mire el lapicero o la linterna y no puede, miren. O sea, tiene una parálisis de la mirada supravertical. Aparte de eso, no sé si ustedes lograrán ver, miren esta pupila y miren esta otra. ¿No? ¿Ven? ¿No es cierto? Hay una anisocoria. Y también, si nosotros le pedimos que haga convergencia, no lo puede hacer. Ese es el síndrome de Parinao, ¿ya? Bueno, podría dar quizás diabetes insípida, ¿no? Precocidad sexual. Y bueno, el tratamiento pues es quirúrgico, ¿no? ¿Ya? Otro tumor dependiente de las células del parénquima pineal es el pineocitoma. Es un tumor de adultos, un poco más benigno que el pinealoblastoma o pineoblastoma,
y está pues hecho de células maduras indistinguibles del parénquima normal. Y hay una forma en la cual ocurre un retinoblastoma bilateral, ¿ya?, con tumor maligno de la pineal que se llama retinoblastoma trilateral, ¿ya? Muy bien, vamos a ver un poco los tumores infratentoriales. Los tumores de fosa posterior son más frecuentes en niños, ¿ya? Eso ténganlo bien claro. Los tumores supratentoriales más frecuentes en adultos. Los tumores infratentoriales más frecuentes en niños. Dentro de estos tumores, ¿no?, de fosa posterior, el más frecuente es el astrocitoma cerebelar. El más frecuente, astrocitoma cerebelar. Después, los tumores neuroectodérmicos primitivos, ependimomas y finalmente los glioblastomas, gliomas de tronco, ¿ya? Ahora, en el adulto, ¿no?, obviamente también puede haber tumores infratentoriales, ¿no?, en un 15 a 20%. Y en los adultos, el más frecuente es el hemangioblastoma, ¿ya? El más frecuente es el hemangioblastoma. Y después las metástasis, ¿ya?, en el adulto. ¿Está bien? Vamos a ver el astrocitoma cerebelar, ¿no? Dice, es la neoplasia de fosa posterior más frecuente en niños, ¿ya? Más frecuente en niños. También podría ocurrir en adultos, obviamente, ¿no? Dice, la mayoría son benignos y hay dos formas principales. Uno que es el astrocitoma pilocítico juvenil, que representa el 80%, y el astrocitoma difuso fibrilar, un 20%. ¿Cómo se ven estos tumores en la resonancia? ¿No? Se ve una masa, ¿no?, quística y un nódulo, ¿no?, una porción sólida nodular. La porción sólida capta contraste y la pared puede o no captar contraste. Entonces, ¿ya ustedes se acuerdan cuando vimos el astrocitoma pilocítico? Es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está la porción nodular y la porción quística. Y la mayoría de fosa posterior, así como está en la imagen, ¿ya? El otro grupo son los tumores neuroectodérmicos primitivos, también llamados PNET, ¿ya? Estos tumores, ¿no?, son un grupo de tumores que se originan de las células neuroepiteliales primitivas o que todavía no se han diferenciado, ¿ya? ¿Y cuál es el más frecuente de estos? El meduloblastoma, ¿ya? Entonces no les vayan a preguntar, ¿no?, ¿cuál es el tumor más frecuente de fosa posterior?, ¿no? Y ahí les ponen meduloblastoma y astrocitoma, ¿no?, cerebelar. La respuesta es astrocitoma cerebelar. Si no hubiera eso, meduloblastoma, ¿no es cierto? Muy bien. Pero obviamente pueden haber otros tumores neuroectodérmicos primitivos, como el ependimoblastoma, el pineloblastoma, ¿ya?, el meduloblastoma pigmentado, etc. Y aquí tenemos un meduloblastoma, ¿no? Ahí está, en fosa posterior. ¿Ya? Estos meduloblastomas están a nivel del piso del cuarto ventrículo generalmente. Por esta localización, miren, como está obstruyendo aquí, ¿no?, el acueducto y el cuarto ventrículo, ¿qué va a dar? Hidrocefalia. Fácil, ¿no es cierto? Va a dar hidrocefalia. Ahí donde estoy señalando las flechas, ¿no?, hay hidrocefalia, ¿no? Son tumores que captan contraste, ¿ya? Estos tumores también pueden dar metástasis, ¿no?, a través del líquido cefalorraquídeo, y en este caso ha dado metástasis a nivel de columna, ¿no?, de médula, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no?, un caso, dice, ¿no?, este es un niño, una niña de 3 años que se presenta con una historia de 3 semanas de cefalea que la despiertan en la noche, ¿no? Toda cefalea que despierte en la noche, siempre pues hay que evaluar un proceso expansivo, una causa secundaria, ¿no es cierto? Y ahí está el tumor, ¿no?, que da hidrocefalia, capta contraste, ¿no? ¿Y qué cosa fue? Meduloblastoma, ¿ya?
El medulloblastoma representa el 25% de todos los tumores en niños y es la segunda causa después del astrocitoma cerebelar, ¿ya? Estos tumores se originan en la línea media, a nivel del velo del cuarto ventrículo, ¿ya? Crecen anteriormente hacia el cuarto ventrículo. En adolescentes, los medulloblastomas pueden ser a nivel del hemisferio cerebelar, ¿ya? O cerca al ángulo cerebelopontino. Y como les dije, se caracterizan porque pueden hacer metástasis hacia las leptomeninges, ¿no? A través del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O sea que los tumores, algunos tumores cerebrales pueden dar metástasis dentro del cerebro o a través del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Estamos viendo algunos ya, ¿no? Que pueden dar metástasis. En la tomografía, ¿no? Se ven lesiones que captan contraste, se asocian a hidrocefalia. Puede haber calcificación en un 10 a 20% de casos, no es muy frecuente, pero puede haber. En la resonancia igual hay lesiones mixtas, digamos, y algo característico es esto que está aquí subrayado, que dice hiperintensidad en DWI, eso significa difusión, ¿ya? Hiperintensidad en difusión. La difusión es una secuencia de la resonancia que sirve, por ejemplo, para ver infarto cerebral. Si ustedes tienen un paciente que sospechen de un infarto cerebral, ¿no? Piden una resonancia y hay una secuencia que se llama difusión. En esa secuencia de difusión, cuando la lesión es hiperintensa, ¿no? Y el cuadro clínico obviamente es compatible, ustedes dicen que este es un infarto, ¿no? Un infarto agudo, ¿ya? Porque si es crónico ya es negativo. Pero en algunos tumores también se puede ver esa secuencia hiperintensa en difusión, generalmente en los tumores malignos, ¿ya? Es como un índice de malignidad, ¿ya? Y es lo que dice aquí, ¿no? La difusión restringida, ¿no? Refleja una celularidad elevada y un incremento en el índice nuclear hacia el citoplasma, ¿ya? Por eso es que se ve hiperintenso en difusión. Y obviamente captan intensamente el contraste. Muy bien, ahora vemos el ependimoma, ¿no? Como su nombre lo dice, son tumores derivados de las células ependimarias, son poco frecuentes, en adultos más frecuente a nivel de hemisferios cerebrales y en jóvenes en fosa posterior. La característica de este ependimoma es que tiende a sangrar, por lo tanto puede ser una causa de hemorragia subaranoidea. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hemorragia subaranoidea que de repente no encuentran aneurismas, quizás sea un ependimoma, ¿no? Entonces habría que tenerlo presente. El tratamiento es quirúrgico. Si se logra operar todo, el paciente puede estar curado, ¿no? Pero por su localización, generalmente estos tumores ya infiltran, ¿no? Entonces hay que dar radioterapia. Entonces aquí tienen un ependimoma, ¿ya? Dice, ¿no? Este es un niño de 13 meses de edad que se presenta con alteración en la marcha, vómitos de algunos días, ¿no? Historia corta porque es fosa posterior, ¿no es cierto? Como ustedes ven, ¿no? Ahí está el tumor, ¿sí? Está obstruyendo el cuarto ventrículo, probablemente esté dando hidrocefalia, miren, ¿no? La hidrocefalia, ¿no es cierto? Y la resección dice, ¿no? Demostró que se trataba de un ependimoma, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen de un ependimoma. Ahí ven. Y como les decía, pueden sangrar. Entonces puede ser causa de HCA, ¿ya? Otro ependimoma. Y muy brevemente, solo para mencionar, les dije que también existían tumores de las neuronas, ¿no es cierto? Tumores dependientes de neuronas, ¿no? Aquí está eso, ¿no? Dice, ¿no? Clasificación patológica de tumores neuronales y tumores mixtos neurogliales, o sea, de neurona y de glía. Tumores neuronales, gangliocitoma, neurocitoma, tumores mixtos neurogliales, ganglioglioma, ganglioneuroma, etc. Ya son
un poco raros, pero sí existen. Ya es simplemente para que tengan en cuenta. Ahí está. Este es un gangliositoma. Gangliositoma. Aquí parecería un meningioma, ¿no? Por esta imagen, ¿no? Pero es un gangliositoma. Este es un neurocitoma central, miren, ¿no? Depende, ¿no? Claro. eh, los tumores en general pueden ser tributarios de cirugía cuando son muy grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden dar hidrocefalia, ¿no es cierto? Van a dar hipertensión endocraniana, entonces es importante reducir volumen, ¿no? Pero si el tumor es infiltrativo, maligno, quizás solo sea radioterapia, ¿no? Pero siempre se le puede ofrecer algo al paciente, ¿no? Para al menos aliviar algunos síntomas y darle un poco de sobrevida, digamos, ¿no? Ahora, si son benignos, porque pueden ser muy grandes y pueden ser benignos, ¿no? La cirugía le puede ir bien, digamos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Aquí hay un ganglioglioma, ¿ya? Muy bien, entonces, nuevamente volvemos a la clasificación. Entonces, miren, hemos visto los tumores neuroepiteliales como los astrocitomas, oligodendrogliomas, tumores ependimarios, tumores del plexo, esto no hemos visto, pero bueno, están ahí. Hemos visto los tumores neuronales de la glándula pineal, hemos visto algunos tumores embrionarios como el méduloblastoma, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hemos visto toda esta parte y vamos a continuar ahora con los tumores meningios, o sea, los meningiomas. Estos tumores son más frecuentes en mujeres, ¿ya? Y el 90% se asocia a delecciones en el cromosoma 22. La mayoría son benignos, son encapsulados y redondeados. Como son encapsulados, son quirúrgicos y con eso el paciente puede estar curado. Rara vez se maligniza, hay formas también malignas. Y la clínica va a depender de dónde esté el tumor, pues, ¿no es cierto? Los meningiomas pueden ser múltiples, ¿ya? Pueden haber varios meningiomas. Y como les dije al inicio, se caracterizan porque captan intensamente el contraste, ¿ya? Y el tratamiento es netamente quirúrgico. Entonces, ahí tienen, miren, ¿no? El meningioma con captación de contraste. Ahí está en este dibujo de Netter, el meningioma, ¿no? Ahí está el meningioma. Entonces se extrae, ¿no? Y el paciente puede quedar bastante bien, digamos, ¿no? Ahí está otro meningioma, captación intensa de contraste. Otro meningioma. Aquí también tenemos, miren, meningiomas, ¿ya? En este caso, miren, meningiomas múltiples, ¿no? Y que se asocian también a neurinomas del acústico, ¿no? Aquí está. En este caso es una neurofibromatosis, ¿ya? Muy bien. Otro tumor de la parte ya de la región celar, o sea, de la silla, ¿no? De la silla turca, es el craneofaringioma, ¿no? El craneofaringioma es un tumor quístico, como ustedes ven acá, ¿ya? Que está localizado a ese nivel de la hipófisis. Miren, aquí está, ¿no? En este dibujo se ve muy bien las áreas quísticas, ¿no? Ahí está en el área celar. Por lo tanto, la clínica que va a dar es de compromiso visual, ¿no? Y a veces también compromiso endocrinológico, ¿no es cierto? Fácil por su localización, ¿ya? Ahí está, otro craneofaringioma, miren, ¿no? Es un poco quístico, es bastante grande, ¿no? Y clásicamente en esa localización celar. Dice, ¿no? Aquí es un niño de 5 años que se presenta con historia de meses de alteración visual progresiva, obvio porque está comprometiendo el quiasma, ¿no es cierto? Que culmina, dicen, ceguera incluso, ¿no? En el ojo izquierdo, exotropia, ¿no? Y bueno, también tiene pues hidrocefalia. Claro, por supuesto, se operan. Tienen abordaje vía nasal, por aquí, por donde estoy señalando, ¿no? Ahí entra. Ujú. Supracelar, ¿no? Claro, son tumores de la región celar,
En este caso está por encima, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver otro tumor que es el hemangioblastoma, ¿ya? Es la neoplasia primaria de fosa posterior más frecuente en adultos, ¿no? Como les había dicho al inicio. Los tumores de fosa posterior son más frecuentes en niños. Ahora, de los tumores que ocurren en adultos, el más frecuente es el hemangioblastoma de fosa posterior, ¿ya? También se conoce como hemangioblastomas capilares. Son tumores benignos de acuerdo a la clasificación OMS, ¿ya? Grado 1, y representa 1 o 2% de los tumores. La importancia de estos es que un 10 a 40% de casos están asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿ya? Que ahorita les voy a mencionar en qué consiste. Estos tumores, ¿no? Pueden ser nodulares, así como ven acá, ¿ya? O pueden tener componente quístico, ¿ya? Similar a los astrocitomas pilocíticos que habíamos visto al inicio, ¿no? Algo parecido, ¿no? Aquí el nódulo mural capta contraste en forma intensa y no hay captación en la pared del quiste, como ven, ¿ya? Y aquí, cuando son nodulares, ¿no? Generalmente captan contraste, ¿ya? En forma homogénea. Ahí está tomografía, siguen con contraste de un hemangioblastoma sólido de vermicerebeloso. Y este es un hemangioblastoma sólido y quístico de cerebelo en un paciente con von Hippel-Lindau. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la enfermedad de von Hippel-Lindau? ¿Ya? Los hemangioblastomas, dicen, constituyen la manifestación inicial de este síndrome, ¿no? Afectan hasta un 64% de estos pacientes. Y existen dos tipos de enfermedad de von Hippel-Lindau. El tipo 1 son aquellos que no presentan feocromocitomas y son un 80% de casos. Y el tipo 2, donde hay feocromocitomas, ¿no? Y representan un 20%. Y son de peor pronóstico que el tipo 1. Es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, ocasionada por la mutación de un gen, ¿no? Que es a nivel del cromosoma 3, y que predispone al desarrollo de tumores, ¿ya? Por eso se caracteriza esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué tumores da? Los hemangioblastomas que estamos viendo, puede dar angiomas retinianos, quistes y cáncer renal, feocromocitomas, tumores pancreáticos, tumores del saco endolinfático, del epidídimo, ¿ya? A eso se asocia esta enfermedad. Tratamiento del hemangioblastoma es quirúrgico, ¿ya? Generalmente es una tumoración delimitada, ¿ya? Y por lo tanto se puede operar. Otros tumores a nivel celular son los tumores de la hipófisis, ¿no es cierto? Y dentro de la hipófisis puede haber tumores funcionantes y no funcionantes, ¿no? Si son funcionantes van a dar un cuadro endocrinológico. Si son no funcionantes, generalmente dan clínica por el tamaño, los macroadenomas, ¿no? Que siempre nos han enseñado. Entonces aquí tenemos un macroadenoma de la hipófisis, ¿no? Que por la localización generalmente da compromiso del quiasma y nos da la hemianopsia bitemporal, ¿no? Que siempre nos han enseñado, ¿recuerdan? Puede haber también tumores intraventriculares, ¿no? En este caso, como son intraventriculares, siempre dan hidrocefalia, ¿no es cierto? Fácil por la localización. Y existe una entidad que es el pseudotumor cerebri. Como su nombre lo dice, es pseudotumor, o sea, no es un tumor, ¿ya? ¿Y por qué se caracteriza? Porque, por ejemplo, estos pacientes, ustedes le hacen un fondo de ojo y ¿qué van a encontrar? Papiledema. Si nosotros hacemos un fondo de ojo a un paciente y encontramos papiledema, ¿qué nos hace pensar eso? Que tiene hipertensión intracraneana y eso podría ser secundario a un tumor, ¿no es cierto? Ya. Si le hacemos unos campos visuales, también tiene una alteración de campos, ¿no? Visuales, ¿ya? Y si le hacemos una punción lumbar, la presión del líquido está elevado. O sea, hay un cuadro de hipertensión endocraneana, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos pensar de que este paciente tiene un tumor, pero le hacemos una tomografía, una resonancia y no tiene nada, ¿ya?
Y eso es el pseudotumor cerebral. ¿Está bien? Y generalmente ocurre en personas, mujeres obesas, ¿no? Tienen cefalea persistente, se puede relacionar al embarazo, a hipervitaminosis a uso de esteroides y a problemas endocrinológicos, ¿ya? ¿Está bien? Mm, bueno, una causa exacta, debe haber una alteración en lo que es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y eso probablemente genere en parte esta hipertensión intracraneal, ¿ya? Pero no hay pues ningún tumor, ¿ya? Y son eh, múltiples patologías, digamos, que pueden dar más o menos lo mismo, ¿ya? Vamos a ver las metástasis cerebrales. Eh, las metástasis generalmente son supratentoriales, ¿no? Un 80-85% supratentoriales. Si uno quisiera evaluar una metástasis, en realidad lo que tendríamos que hacer es resonancia, porque en una tomografía muchas veces no se pueden observar. Las metástasis son más frecuentes, ¿no? En cánceres de origen pulmonar y de mama. Son las causas más frecuentes, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente con un cáncer ya conocido de pulmón o de mama y encuentran una lesión cerebral, lo más probable es que sea una metástasis, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas nos pueden dar las metástasis? Bueno, va a depender de dónde esté la localización de la metástasis, ¿no? En general pueden dar alteraciones mentales, cognitivas, cefalea, debilidad, crisis epilépticas, ataxia y otros ya menos frecuentes. La mayoría de metástasis son múltiples, ¿no? Porque obviamente pues no se va a ir la metástasis a una sola zona, ¿no? Sino es variable, ¿no? Entonces por eso son múltiples. Pero puede haber también metástasis únicas, ¿ya? No es tan raro. Y generalmente las metástasis están en la unión entre sustancia blanca y sustancia gris. Ahí es donde generalmente se localizan las metástasis. Usualmente están bien circunscritas, redondeadas y rodeadas por edema. El edema generalmente es bastante intenso y de ese aspecto así digitiforme, ¿no? O sea, como si tuviera dedos, ¿no? Como unos dedos. Y un 20% de las metástasis puede sangrar, ¿ya? Entonces, si tenemos una lesión cerebral que ha sangrado, ¿no? Dependiendo de las características de esa lesión, uno podría plantear que es un tumor que ha sangrado y no una hemorragia cerebral de repente, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta tomografía donde les estoy señalando, esta es una tomografía sin contraste, ¿no? Donde se ve esta lesión. Le ponemos contraste y se ve muy bien ahí la lesión, ¿no es cierto? Es una metástasis. Las metástasis también pueden afectar, ¿no? Médula o columna. Aquí hay otra metástasis, ¿no? Otra metástasis. Múltiples, ¿ya? ¿Y cuáles son los sitios más frecuentes? Como les decíamos, pulmón, mama, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal y melanoma. Son los primarios más frecuentes. Eh, Aquí hay un cuadro donde están la frecuencia de metástasis de acuerdo al tumor primario, ¿no? Pulmón, generalmente metástasis cerebral, pero puede dar también leptomeningia o a médula, ¿ya? Ahí está pulmón, mama, melanoma, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario, ¿ya? Estos son los sitios primarios más frecuentes, pero de lejos, pues, pulmón y mama, el más frecuente, ¿ya? Miren aquí también en esta resonancia, ¿no? Vemos esta imagen acá, esta otra, con contraste cómo capta. Esta capta, digamos, en forma nodular y esto algo en anillo, digamos, ¿no? ¿Está bien? Metástasis, miren, leptomeningia, en este caso es una carcinomatosis meningia, así se llama, ¿no? Cuando es
El leptomeningia es una carcinomatosis. ¿Ya? Miren estas lesiones, ¿no? ¿Cuántas metástasis? ¿No? Si uno ve esto, no hay muchas dudas, pues, ¿no? Es una metástasis, ¿no es cierto? Pero si uno ve solo una lesión, podría plantear que es un tumor primario o que podría ser una metástasis, ¿no?